un taller escondido, en una melodía destrozada, y un secreto demasiado peligroso para permanecer en silencio. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión, Samuel Andaim. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo hoy? Tus comentarios siempre dan vida a esta comunidad. Ahora descubramos que se esconde dentro de la logia del fabricante de violines. Los banderines ondeaban perezosamente con la brisa veraniega, proyectando sombras moteadas sobre los setos y parterres cuidadosamente podados del jardín de la vicaría. Elderberry Lane, una recóndita media luna en las afueras del tranquilo pueblo de West Peacham, se había superado a sí misma este año con la fiesta anual del jardín de Santa Mildred. Las mesas de caballete crujían bajo el peso de bizcochos, mermeladas de fresa y delicadas tazas de té de porcelana. Los niños correteaban con pantalones cortos y delantales, mientras sus mayores se detenían bajo las sombrillas, cotilleando con la elegancia informal que solo una tarde rural inglesa podía permitirse. La señorita Jane Marple, sentada ligeramente apartada bajo un arbusto de lilas con su bolsa de tejer a sus pies, mantenía sus pálidos ojos azules fijos, no en sus agujas, sino en la gente. La fiesta, decía a menudo, era como una limpieza de primavera en busca de secretos en de repente. Todo estaba a la vista. La señora Leticia Blackwell, presidenta del comité de fiestas y maestra jubilada de carácter formidable, se afanaba de mesa en mesa, atendiendo tanto los sándwiches de pepino como los higos. La joven Arabella Godfrey, envuelta en un vestido veraniego con estampado de rosas demasiado elegante para la ocasión, hacía girar su sombrilla con aburrimiento, lanzando miradas a la figura melancólica de Mark Hensley, el sobrino solitario del vicario, recién llegado de las Indias Orientales. La opinión general era que había regresado por salud, aunque eso no había frenado las especulaciones sobre opio, desamor o alguna desgracia de la que era mejor no hablar. El señor Peter Hartnell, el abogado local con talento para el drama, despotricaba acerca del puesto de limonada, sobre la importancia de preservar el patrimonio del pueblo, mientras que la señorita Emma Flint, solterona, botánica aficionada y fisgona a tiempo completo, asentía con una mirada que desmentía una mente que buscaba información útil. Eran poco más de las 4 cuando el agradable murmullo de la conversación cambió. Una niña, Clara Timms, había sido enviada por su madre a buscar licor de mora a la cabaña de la señora Weatherby, calle abajo. Se había marchado corriendo alegremente, pero habían pasado 20 minutos y no había rastro de ella. Las madres comenzaron a mirar a su alrededor. Entonces, otra niña informó que la puerta de la casa de la señora Weatherby estaba abierta, pero nadie respondió al llamado. A las 4:30, la fiesta quedó en el olvido. Un pequeño grupo, encabezado por el señor Hartnell y el vicario, caminaba por Elderberry Lane, donde se había instalado un silencio absoluto. La sata Marple, sin grandes alborotos, dobló su labor de punto y la siguió a paso discreto. La puerta de la cabaña estaba, en efecto, entreabierta, balanceándose suavemente. Dentro, el salón estaba tranquilo, pero la señora Weatherby, una viuda de 60 años, sin nada destacable, aficionada a su gato atigrado y a las ventas de pasteles de la iglesia, no estaba por ningún lado. Tampoco Clara Timms. Al anochecer, la policía había sido llamada de Much Norfield. La fiesta había terminado oficialmente, y Elderberry Lane había cobrado nueva notoriedad, no por sus impecables jardines delanteros, sino por el misterio que ahora albergaba a la señorita Marple. Dijo muy poco, pero recordaba con gran claridad la fugaz mirada que Arabella Godfrey había lanzado hacia el callejón justo antes de que Clara desapareciera. El sol había comenzado a ocultarse tras los tejos
que bordeaban Elderberry Lane, proyectando larga sombra sobre los impecables jardines delanteros y bañando el pueblo de un suave tono ámbar. Pero la luz dorada no logró suavizar la inquietud que se había apoderado de West Beecham. La noticia de la desaparición se había extendido con la velocidad de un incendio forestal, saltando de cabaña en alas de la especulación. A las 6, pequeños grupos de aldeanos se congregaron en las puertas de sus jardines, intercambiando teorías en voz baja. Algunos culparon a los bosques más allá de la vicaría, conocidos en las leyendas locales por los contrabandistas y las historias de fantasmas. Otros murmuraban sobre gitanos que habían visto pasar el mes anterior. Muchos más miraban con recelo, aunque aún no con la lengua, a sus propios vecinos. La policía de Match Northfield llegó justo cuando sonaba la campana de la tarde desde la torre de Santa Mildred. El inspector Graves, un hombre pulcro de bigote cuidado y modales refinados, bajó del coche del agente, portapapeles en mano y con una sospecha apenas velada. Tras una cortés profesionalidad, se tomó su tiempo para inspeccionar la escena, hablando primero con el vicario y luego con la señora Timms, la madre de Clara, cuya angustia era evidente. Pero no, la señorita Marple notó, histérica. «La despedí yo misma», dijo la señora Timms, sacudiéndose la harina del delantal mientras permanecía en el umbral de su puerta. Solo por una botella de licor. Le había dado 6 peniques. Debía traerla a tiempo para la evaluación del pastel. Eso fue a las 4:10. Empecé a mirar a las 4:30. Nunca ha llegado tarde en su vida. ¿Y no vio nada fuera de lugar?, preguntó el inspector Graves. Nada, solo cuando el joven Freddie Denton vino corriendo a decir que la señora Weatherby no estaba en casa y la puerta estaba abierta de par en par. Bueno, supe que algo no iba bien. Graves garabateó en su blog y asintió, dándole las gracias antes de continuar. La señorita Marple se había acomodado tranquilamente cerca, sentada una vez más en su silla de mimbre, bajo el arbusto de lilas, tejiendo en su regazo, aunque sus agujas no se habían movido en un tiempo. Su mirada vagaba entre el inspector y los vecinos de los alrededores. Vio a Arabella Godfrey merodeando cerca de la puerta de la iglesia, fingiendo admirar las cestas colgantes. Mark Hensley permanecía rígido junto al vicario, hablando en voz baja, mientras la señora Letitia Blackwell iba y venía, ofreciendo sugerencias que nadie había pedido. Era curioso, pensó la señorita Marple, la rapidez con la que el pueblo había cambiado de roles a algunos, ofreciendo ayuda, otros fingiendo ignorancia, y algunos esforzándose demasiado por parecer indiferente. De vuelta en la casa de la señora Weatherby, el inspector realizó una inspección superficial. Era una modesta vivienda de 2 habitaciones, inmaculadamente limpia y llena de tapetes de encaje, cojines de ganchillo y un intenso aroma a lavanda. Sobre la mesa de la cocina había una pequeña taza de té, con una cucharilla aún dentro. Junto a ella, unas gafas. No había señales de forcejeo, ningún mueble volcado, ninguna huella de barro, solo un leve indicio de prisa en el perchero junto a la puerta. Faltaba su sombrero, pero la cesta de la compra estaba allí. La gata, la señorita Moffat, yacía acurrucada en el alféizar de la ventana, ronroneando plácidamente. «Nunca la casa se la ve», dijo la señora Blackwell, retorciéndose las manos. «A menos que esperara a alguien». «Eso es lo que siempre digo». «¿Mencionó alguna visita?», preguntó Graves. «No», dijo después de una pausa. «Pero claro, no éramos muy cercanas. Amistosas, por supuesto, todo el mundo lo es, pero no». Pues a la señorita Marple le pareció una palabra reveladora personal. En un pueblo como West Beecham, estar en términos personales a menudo significaba haber compartido al menos una confidencia importante, normalmente tomando el té y siempre
con el acuerdo implícito de que se repetiría con delicadeza por la mañana. «No sería algo», dijo Emma Flint más tarde esa noche a un grupo reunido cerca del almacén, «si simplemente se fuera. Tal vez un desmayo. O fue a echar una carta y olvidó devolverla». Peter Hartnell se burló. «Tonterías, en Weatherby era muy lista. Jamás se iría a ningún sitio. Además, aunque lo hiciera, ¿dónde está la niña? ¿Me estás diciendo que Clara también decidió desaparecer? Tonterías. Y últimamente no había sido ella misma», dijo Arabella, acercándose con la sombrilla colgando de una muñeca. «La vi hace solo unos días cerca de la panadería. Estaba nerviosa. Se le cayó el cambio muy raro en ella». Mark Hensley, que había guardado silencio hasta entonces, se aclaró la garganta. «¿Debemos asumir que ya ha habido un crimen? ¿No deberíamos esperar a tener pruebas antes de asumir lo peor?» Su voz era tranquila, pero su postura seguía tensa, con la mirada fija en el callejón. La señorita Marple ladeó la cabeza, pensativa. La gente decía cosas interesantes cuando se les presionaba lo suficiente como para sentirse vistas, pero aún no escrutada. Arabella, por ejemplo, había contado una anécdota lo suficientemente vaga como para ser cierta, pero lo suficientemente vívida como para ser ensayada. Y la sugerencia de moderación de Mark Hensley tenía un matiz defensivo, como si la idea de sospechar le resultara personal. Al caer la noche, no había rastro de Clara ni de la señora Weatherby. Se organizaron grupos de búsqueda. Peinaron el bosque cercano, la orilla del río y los terrenos del viejo molino, que llevaba años abandonado. Trajeron perros del condado vecino. Se encontró una huella cerca del seto detrás de la casa de los Weatherby, pero era demasiado tenue para interpretarla. La señorita Marple permaneció sentada en silencio mientras pasaban las horas, con el té junto a la mesa, mientras sus pensamientos flotaban como lana suave. Aún no estaba lista para decir en voz alta lo que le sugería su instinto, pero ya había hechos que se arraigaban en su mente. La gente rara vez desaparece sin dejar rastro, sobre todo alguien como la señora Weatherby, que horneaba para los tés de la iglesia y llevaba un diario de las rosas de su jardín, ni la pequeña Clara Timms, cuyos hábitos eran tan regulares como la tarta de manzana de su madre. Recordó de nuevo ese destello en los ojos de Arabella, fugaz, pero demasiado preciso para ignorarlo, y la inquietud de Mark Hensley, y la insistencia de Leticia Blackwell en que la señora Weatherby solo habría salido de casa si esperaba a alguien. ¿A quién, entonces, esperaba? ¿Y por qué tanta gente había mencionado el licor tantas veces, pero nadie había visto la botella que Clara fue enviada a buscar? «En el misterio», decía a menudo la señorita Marple, «la verdad no reside en lo que te dicen, sino en lo que dan por sentado que nunca cuestionarás». Y alguien ahora creía, contaba con ello. La mañana amaneció sobre West Pichen con una serenidad engañosa. El rocío se aferraba a los pétalos de rosa y a los setos de aligastra, mientras el pueblo cobraba vida, pero bajo la calma superficial, los acontecimientos del día anterior habían dejado una sensación de crudeza en el aire. El bullicio habitual en la panadería se había silenciado. La encargada de correos olvidó comentar el tiempo, e incluso las vacas en el pasto de los Bradley parecían más tranquilas de lo habitual. Dentro del salón de la vicaría, el sol de la mañana se filtraba a través de los aparadores pulidos y los estantes sin polvo. La señorita Marple, siempre puntual, había llegado poco después del desayuno, con el amable pretexto de devolver un himnario prestado. En realidad, había notado algo bastante peculiar el día anterior, un detalle tan sutil que la mayoría habría considerado irrelevante. Pero la señorita Marple hacía tiempo que había aprendido que era en lo irrelevante donde a menudo anidaba silenciosamente la verdad. El vicario, el reverendo Julian Bryce, la recibió con su habitual calidez,
aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. «Terrible asunto», dijo, acompañándola a un sillón floreado. «Todo el pueblo está nervioso. No menos de 6 feligreses me han preguntado si creo que es algún tipo de castigo». La señorita Marple sonrió suavemente. A la gente le gusta que sus explicaciones sean poéticas, sobre todo cuando la verdad es incierta. Rio entree. ¿Dientes? Y luego se puso más serio. «El inspector sigue haciendo entrevistas. Pobre Clara. No puedo evitar pensar en ella en el ensayo del coro la semana pasada. Tenía una voz de soprano tan clara, ¿sabe? Extraordinaria para su edad». «¿Y la señora Weatherby?», preguntó la señorita Marple con suavidad. El vicario hizo una pausa. Fiable, tranquila, le tenía mucho cariño a su gato. Sí, traía mermelada para la venta de la iglesia y participaba en la decoración de Adviento. Nunca se perdía un domingo. Pero, bueno, supongo que nunca conocemos realmente a una persona. La señorita Marple inclinó la cabeza de hecho, pero a menudo conocemos sus hábitos. Y cuando estos cambian, significa que algo ha cambiado. Terminó por ella. Sean la policía. Mientras tanto, aún no había encontrado ninguna prueba que mereciera ese nombre. Ni una nota de rescate, ni señales de violencia, ni testigos. Era como si la pareja se hubiera evaporado. El inspector Graves, con su formación londinense y sus modales cortantes, había empezado a sospechar que la niña podría haberse escapado, y que la señora Weatherby simplemente había ido a buscarla y se había perdido. Pero la señorita Marple no lo creía. Sabía cómo huían los niños. Lo había visto antes en huidas repentinas, impulsadas por la frustración, el drama o el miedo. Pero Clara Timms no era esa clase de niña. Le habían lustrado los zapatos, le habían cepillado el pelo con pulcritud, le habían dado una moneda. Ese tipo de estructura solía mantener los pies de una niña en el camino, no fuera de él. Y en cuanto a la señora Weatherby, bueno, la mujer esperaba a alguien. Al salir de la vicaría, la señorita Marple no se dirigió a su casa, sino a Elderberry Lane. Un seto bordeaba la parte trasera de la propiedad de los Weatherby, parcialmente descuidado, aunque bien cuidado en los bordes. Ayer había notado algo extraño, una especie de separación entre las zarzas, como si algo o alguien se hubiera abierto paso. Lo examiné. El hueco no era grande, pero era lo suficientemente ancho como para que un niño, o alguien ágil y delgado, más allá. Un campo en pendiente conducía al estrecho bosque conocido como Beech Hollow. Al borde del hueco, la señorita Marple se agachó con cuidado, inspeccionando la hierba. Unas pocas hebras estaban dobladas hacia atrás, y allí, cerca de la base del seto, lo vio en una pequeña cinta, azul pálido, atada en un lazo pulcro. Era el tipo de cosa que Clara Timms siempre llevaba en sus trenzas. Se la metió en el bolso y se puso de pie. De vuelta en el sendero, vio a Emma Flint cuidando sus capuchinas. La señorita Flint, ya armada con tijeras y escándalo, saludó a la señorita Marple con un gesto entusiasta. «Terribles sucesos», dijo Emma de inmediato. «Se lo dije a la señora Blackwell esta misma mañana. Recuerde mis palabras. Alguien en este pueblo sabe más de lo que dice». «¿Crees eso?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «Sí. ¿Y sabes quién siempre me ha parecido un poco raro? Ese Mark Hensley. Siempre merodeando de esas islas convertido en un hombre diferente, si quieres saber mi opinión. Y con mal carácter además. Tengo entendido de quién». Emma dudó. Bueno. Arabella lo mencionó. Dijo que una vez le gritó al tendero por el precio de las naranjas. La señorita Marple parpadeó sin delatar nada. «Che». Desafortunado, Emma se inclinó más cerca. «Y la propia Arabella. No creas que no me he dado cuenta de cuánto tiempo pasa cerca de la puerta de Weatherby. Dijo que le gustaba el gato, pero que es alérgica a los animales. Estornuda incluso mirando a uno. Ese era un detalle más curioso». La señorita Marple continuó su paseo.
con sus pensamientos fluyendo silenciosamente. Arabella Godfrey, no. Tenía vínculos reales con la señora Weatherby. Ninguna razón para merodear por su puerta, a menos que hubiera quedado con alguien. Y Mark Hensley, con sus miradas atentas y su postura rígida, se sentía claramente incómodo de nuevo en el pueblo. Pero la incomodidad por sí sola no la convertía en sospechosa. En la esquina del callejón se encontraba la cabaña de la señora Letitia Blackwell, y al pasar la señorita Marple, la cortina se movió bruscamente. Segundos después, la puerta se abrió. «Señorita Marple», llamó la señora Blackwell. «¿Le gustaría pasar a tomar una taza de té? Acabo de sacar unos bollos de pasas del horno». La señorita Marple aceptó, por supuesto. La señora Blackwell no era una mujer a la que se le negara fácilmente. Y además, siempre valía la pena observar a la presidenta del comité en su propio terreno. Dentro la casa estaba previsiblemente impecable, cada superficie reluciente, y los cojines mullidos. «Estaba escribiendo una carta a mi sobrina en Bournemouth», dijo Letitia, sirviendo el té. «Se preocupará muchísimo cuando se entere de lo que ha pasado. Le dije que este tipo de cosas no pasan en West Pitcham, pero ahora...». «Bueno», suspiró. «¿Qué pensará el archidiácono cuando se entere?» La señorita Marple dio un sorbo. Conocía bien a la señora Weatherby. Bastante bien. No éramos amigas íntimas, pero trabajábamos juntas a menudo. Siempre hacía que el puesto de mermelada se viera tan bonito. Tenía un don para organizar las cosas. ¿Alguna vez mencionó tener visitas? ¿O una amiga especial? Letitia dudó solo un momento. «No, la verdad es que no, aunque la vi hablando con Peter Hartnell una vez. Parecía bastante serio, cerca de la oficina de correos. Supuse que eran asuntos legales. Ya sabe cómo le gusta sonar importante. Eso era algo». La señorita Marple emitió un suave sonido de interés. «¿Y Arabella? Preggot parece bastante afectada». La señora Blackwell frunció el ceño. «Sí, bueno, le gusta llamar la atención. Es guapa, pero desarraigada. Su padre murió el año pasado y su madre lleva intentando casarla desde entonces. Ya sabes cómo es». «Sí», dijo la señorita Marple con amabilidad. «¿Y qué hay de Mark Hensley? Debe de serle difícil volver». La boca de Letitia se torció ligeramente. Julian tiene buenas intenciones, pero invitar a Mark a quedarse era pedirle que hablara por hablar. Hay algo que no está del todo resuelto en ese joven. Si quieres saber mi opinión, esconde algo». No dio más detalles, ni la señorita Marple la presionó. Pero, al salir de la cabaña y volver al sol del atardecer, la señorita Marple repasó lo que había deducido. Una niña había desaparecido mientras hacía algo completamente mundano. Una mujer mayoere, cuyas rutinas eran tan predecibles como un reloj de cuco, había desaparecido ese mismo día. Se había encontrado una cinta junto a un seto que conducía a una hondonada boscosa, y varias personas habían dicho demasiado o demasiado poco. Algo había sucedido en Elderberry Lane, y la señorita Marple, con su labor de punto cuidadosamente recogida bajo el brazo, empezaba a percibirlo. La plaza del pueblo nunca había estado tan tranquila en mitad de una semana. Donde antes las bicicletas descansaban perezosamente contra los muros de piedra y las tijeras de podar tintineaban tras los setos, una especie de cautelosa quietud ahora se cernía sobre West Beecham. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los tenderos levantaban la vista al sonar la campana de sus puertas. Incluso los perros ladraban menos. El inspector Graves había instalado una oficina temporal en el ayuntamiento, convirtiendo la sala del Instituto de la Mujer en una base de operaciones. Iba y venía con el ceño fruncido y las carpetas bajo el brazo. La mayoría de los aldeanos eran demasiado educados para preguntar qué avances se habían logrado, pero la falta de anuncios sugería que poco. La señorita Marple
Sin embargo, no se fiaba de los pronunciamientos de la policía. Había pasado la mañana en su salón, repasando una lista que había anotado en el margen de un catálogo de semillas. Nombres, pequeñas observaciones, inconsistencias. Como siempre, no usó ningún sistema formal. Solo una ordenada combinación de intuición y memoria. Había 6 personas a las que vigilaba de cerca Arabella Godfrey, quien claramente había mentido sobre su afición por los gatos. Mark Hensley, quien había regresado al pueblo con explicaciones vagas y se ponía tenso cada vez que mencionaban a Clara o a la señora Weatherby. Peter Hartnell, el abogado que parecía estar involucrado en más asuntos del pueblo de lo que nadie le había pedido. Leticia Blackwell, cuya necesidad de control enmascaraba una ansiedad que rara vez dejaba escapar. Emma Flint, cuya inagotable curiosidad tenía un ligero aire de actuación. Y por último, Julian Bryce, el vicario, cuya amabilidad era genuina, pero cuya invitación a su atribulado sobrino había suscitado más chismes que gracia. Era un jueves agradable y fresco cuando la señorita Marple decidió que era hora de visitar a Arabella Godfrey. La casa de los Godfrey era la más grande, The Elderberry Lane, una casa de ladrillo cubierta de hiedra con ventanas francesas y borduras bien recortadas. La madre de Arabella, la señora Cecily Godfrey, abrió la puerta con una expresión de cordial pesar. Bastante ensayada, señorita Marple, dijo con un suspiro. Pase, mi hija está en la sala. Está muy afectada por todo esto. Basta. La señorita Marple asintió con compasión. Es terrible. Pensé que quizás un poco de compañía le vendría bien. Dentro, Arabella estaba acurrucada en una tumbona, con una revista de moda tirada a su lado. Llevaba una bata demasiado elegante para media mañana y saludó lánguidamente con la mano cuando entró la señorita Marple. «Está aquí por todas esas cosas desagradables», dijo, sin levantar la vista del todo. «Bueno», dijo la señorita Marple, «siempre me parece que una conversación sobre nada en particular puede llevar a las ideas más útiles». Arabella sonrió levemente. «¿Se refiere a chismes?» «No exactamente», dijo la señorita Marple con suavidad. «El chisme es para divertirse. Escuchar es para comprender». Arabella puso los ojos en blanco, pero se enderezó. «No, Heywood, que entender a la niña probablemente se ha ido. La señora Weatherby debe haber ido a buscarla. ¿Y dejó la puerta abierta? Sin Pauls. Me atrevería a decir que habría traído un abrigo». Al menos San Arabella apartó la mirada. «No, lo sea, no era alguien a quien viera a menudo, aunque tengo entendido que la visitaba de vez en cuando para ver al gato». Arabella esbozó una sonrisa forzada. «¿Quién le dijo eso?» «Solo alguien que se dio cuenta. West Beecham ve más de lo que dice. Ya sabe». Arabella dudó y luego dijo con una forzada informalidad: «Bueno, me gustaba pasar por allí. Esa casa es bastante bonita. Me detuve 1 o 2 veces, supongo». La señorita Marple dio un sorbo a su té. «¿Conociste a alguien allí?» Los ojos de Arabella se alzaron un instante. Apenas un parpadeo, pero fue suficiente. «No, ¿por qué iba a hacerlo? Solo me preguntaba. Una vez tuve una amiga que visitaba a su hermana con el pretexto de ver a su gato». «Es totalmente comprensible, claro». Arabella se sonrojó levemente y cambió de tema. Cuando la señorita Marple se marchó poco después, estaba segura de al menos una cosa: Arabella Godfrey había conocido a alguien en la cabaña de la señora Weatherby, y le aterraba que alguien supiera quién. Su siguiente parada fue la tienda del pueblo, donde encontró a Peter Hartnell enfrascado en una conversación con el tendero sobre un plan de ampliación hasta el límite del pueblo. «Imagínate», decía, «un nuevo anexo para la oficina de correos, quizás incluso una gasolinera. El progreso siempre empieza en los pequeños detalles». La señorita Marple esperó a que terminara y lo saludó alegremente. «Señor Hartnell, me pregunto si podría molestarlo por una palabra». Peter pareció brevemente alarmado, pero lo disimuló
con una sonrisa. Por supuesto, señorita Marple. ¿Caminamos? Caminaron juntos por el sendero. He estado pensando en la pobre señora Weatherby, comenzó la señorita Marple. La conocía bien, de paso. La ayudé con unos papeles después de que falleciera su esposo. Solo asuntos legales menores. Nada fuera de lo normal. Por supuesto, dijo la señorita Marple, con practicada inocencia. Nada relacionado con testamentos, tal vez. Parpadeó. ¿Por qué pensaría eso? Por ninguna razón. Solo que mencionó algo una vez en la exposición de flores. Algo sobre ordenar sus asuntos. Uno siempre asume que eso significa testamentos. Peter se volvió más cauteloso. Bueno, sí, tal vez. Pero todo era bastante rutinario. No hijos, ni gran riqueza. Un patrimonio modesto. Y una pequeña lista de beneficiarios, supongo. La miró de reojo. ¿Se está insinuando que obtuve algún beneficio personal con su desaparición? No, interrumpió la señorita Marple, toda suavidad y calma. No insinúo, solo escucho. Y me pregunto por qué Arabella Godfrey hablaría con usted afuera de la oficina de correos la semana pasada. ¿Muy en serio? Me han dicho. Peter se detuvo. ¿Nos está vigilando a todos, señorita Marple? No, dijo ella. Solo a los que ya se están vigilando entre sí. Exhaló lentamente y luego reanudó la caminata. Arabella vino a verme por algo completamente diferente. Una cuestión legal. Eso es todo. ¿Y cuál era su pregunta? No puedo decírselo. Confidencialidad. Por supuesto. Para entonces, habían dado la vuelta al césped otra vez, y la señorita Marple se despidió, ofreciéndole una amable despedida. No mostró ninguna señal de irritación por sus evasivas. De hecho, las prefería. La gente que tenía algo que ocultar lo explicaba en exceso o en defecto. Peter había hecho ambas cosas. Esa noche, cenando con su amiga, la señorita Lavinia Cartwright, maestra jubilada de la parroquia vecina, la señorita Marple compartió algunas reflexiones. «¿Sabes?», dijo entre cucharadas de sopa de chiribía, «una vez tuvimos una cosa parecida. En Little Ambrose, una niña desapareció justo después de la escuela. Al principio, todos culparon a los gitanos, pero resultó que se escondía en el cobertizo de un hombre que ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. No tenía ni idea de que participaba en un crimen. ¿Y la niña?», preguntó Lavinia. «Había oído algo que no debía, así que se escondió». Lavinia sintió. «¿Crees que eso fue lo que hizo Clara?». «Creo que Clara pudo saber más, de lo que nadie imaginaba. Y la señora Weatherby pudo saber incluso más». La mirada de la señorita Marple se posó en la ventana, donde el crepúsculo caía sobre los tejados del pueblo. En algún lugar, alguien yacía, no en el sentido grandioso, Whitey, sino de la forma silenciosa y deliberada que esperaba pasar desapercibida. Ya lo había visto todo antes, y mañana visitaría Peach Hollow. Había algo que la llamaba allí, no en sonido, sino en silencio, el tipo de silencio que envuelve la verdad, como la hiedra alrededor de una piedra olvidada. Beech Hollow siempre había sido un lugar de folclore apacible, más que de verdadera preocupación. Los niños se retaban a correr por él al anochecer, susurrando historias de carruajes, fantasmas y amantes secretos perdidos en el tiempo. Era un bosquecillo de árboles centenarios que se adentraba en un valle poco profundo, en las afueras del pueblo, flanqueado por el sendero cubierto de maleza que antaño conducía a la antigua vía del tren. El viernes por la mañana, el cielo estaba bajo y gris, como si el cielo mismo hubiera corrido una cortina sobre el pueblo. La señorita Marple se echó un grueso cardigan sobre los hombros, se anudó la bufanda y cogió su bastón. Había tomado una decisión ansí. El misterio de la señora Weatherby y Clara Timms iba a resolverse. No se resolvería solo con conversaciones de salón. Peach Hollow, después de todo,
Era a donde conducía el sendero tras el seto de Weatherby. Llegó a la entrada poco después de las 9, antes de que los demás aldeanos hubieran empezado con sus recados. El sendero que conducía a la hondonada era blando, cubierto de hojas caídas y alguna que otra seta. Los pájaros cantaban, y el leve susurro de las pequeñas criaturas que se movían entre la maleza daba al bosque un aire de sigilo y actividad. Pero la señorita Marple no les prestó atención. Sus ojos se movían lenta y atentamente, observando cada helecho doblado y cada ramita rota. Rodeando un tocón cubierto de musgo, se detuvo. Allí, enganchado en una rama baja de aulaga, había un pequeño guante de algodón blanco, de esos que usaría un niño en un servicio dominical. Estaba del revés y ligeramente húmedo de rocío, pero por lo demás limpio, sin lágrimas sin sangre. Se lo habían quitado con prisa, quizá, pero sin violencia. Sacó un pequeño sobre de papel de su bolso y metió el guante dentro. Unos metros más allá, notó que la pendiente del terreno era más pronunciada. Una pequeña depresión en la tierra formaba lo que antaño podría haber sido un estanque, ahora casi seco, con un estrecho hilillo de agua en el centro. En la orilla, oculto en parte bajo una zarza crecida, había algo más, un círculo prensado en la hierba alta, de no más de 1 metro de ancho, y aplanado, como si alguien hubiera estado tumbado o sentado allí durante un buen rato. Marple se inclinó para inspeccionarlo, apartando la zarza con cuidado con la mano enguantada. En la tierra, cerca del borde, encontró una colilla de cigarrillo de una marca extranjera, con un leve rastro de lápiz labial en el papel. También lo guardó con cuidado en un pañuelo y lo metió en su bolso. No se quedó mucho tiempo en la hondonada después de eso. Para cuando regresó a la carretera principal, su mente ya estaba considerando las posibilidades. Clara había estado allí. De eso ahora estaba segura, pero no había estado sola. La segunda persona era alguien en quien Clara confiaba, o alguien que la había asustado lo suficiente como para esconderse. Más tarde ese día, mientras el pueblo volvía a sus rutinas habituales, la señorita Marple regresó a su cabaña y se encontró con la visita inesperada del inspector Graves. Estaba de pie en su porche, con un aire de educada curiosidad, sombrero en mano. «Pensé que podría hablar con usted, señorita Marple», dijo. «Deduzco que se ha interesado por nuestro pequeño misterio. Ella le ofreció té». «Por supuesto». «Era, me interesa toda la naturaleza humana». «Inspector», dijo con suavidad, dejando un plato de galletas de limón, «y la naturaleza humana siempre es más reveladora cuando está bajo presión». Esbozó una sonrisa irónica. «Así es. Ya he hablado con medio pueblo. Todo el mundo tiene una teoría, y ninguna es útil». La señorita Marple asintió. «Oh sí, pasan la mayoría de las teorías. Explican lo que la gente desearía que fuera cierto, no lo que realmente ocurrió». Graves se inclinó hacia adelante. «¿Podría compartir su opinión, señorita Marple?» «Extraoficialmente, Tío Ansolbo». A su té, y lo miró por encima del borde de la taza. «Creo, inspector, que la señora Weatherby esperaba una visita esa tarde. Creo que le abrió la puerta a alguien en quien confiaba, o creía que tenía motivos para confiar. Y creo que Clara Timms llegó poco después, justo en el momento equivocado. ¿Cree que se los llevaron a ambos? Creo que ambos desaparecieron. Por culpa de la misma persona», dijo la señorita Marple, «pero no necesariamente al mismo tiempo». Graves frunció el ceño. «¿Crees que uno desapareció antes que el otro?» «Sí. Creo que la primera desaparición creó un dilema para El inspector la miró fijamente, asimilando la información lentamente. «¿Qué clase de dilema?» «Del tipo que obliga a alguien a tomar una decisión terrible, una que creía que nunca saldría a la luz». Graves guardó silencio un largo rato. Luego dijo: «Hemos registrado el holo.
Nada más que ramas rotas y madrigueras de conejo. Los ojos de la señorita Marple brillaron. A veces, las cosas más importantes son las que casi se te pasan por alto. Esa tarde, corrió la voz de que el inspector Graves había solicitado que cualquiera que hubiera caminado cerca de Beach Hollow la última semana se presentara en el ayuntamiento. Esto provocó un frenesí de especulaciones. Peter Hartnell fue visto hablando urgentemente con el vicario. Arabella Godfrey palideció repentinamente en la panadería y se fue sin sus bollos. Mac Hensley desapareció por completo durante varias horas. Mientras tanto, la señorita Marple se sentó tranquilamente en su banco del jardín y releyó sus notas. Todavía había algo que la preocupaba, algo justo fuera de alcance. El guante, el cigarrillo, la hierba aplanada. Todos señalaron una reunión en el hueco. ¿Pero quién lo había arreglado? Clara no podría haber orquestado tal cosa. La señora Weatherby nunca habría llevado a la niña allí. Alguien más los había dibujado, separadamente o juntos, en el bosque. Y no había sido un acto aleatorio. Ella regresó brevemente a la idea de Peter Hartnell, un abogado con acceso a documentos confidenciales. Había insinuado a Wills, pero negó la participación. Si la señora Weatherby hubiera nombrado a alguien inesperado como beneficiario, alguien que podría estar avergonzado o expuesto, eso sería lo suficientemente motivo para una confrontación discreta. ¿Pero Peter Hartnell sería realmente tan torpe, tan desesperado? La señorita Marple lo dudaba. Entonces sus pensamientos regresaron nuevamente a Arabella, una chica bonita, acostumbrada a la atención, ahora atrapada en algo que no podía controlar. Ella había mentido sobre el gato. Había conocido a alguien cerca de la cabaña de Weatherby. Ella había hablado con Peter Hartnell en secreto. Y había algo más, algo que Leticia Blackwell había dicho sin significado. Ella es alérgica a los animales. Fue algo pequeño, pero Said, ¿por qué una niña con alergia elegiría visitar una casa conocida por un atigrado de desprendimiento? A menos que ella nunca estuviera allí para el gato en absoluto, a menos que ella estuviera allí para otra persona. La señorita Marple se puso de pie y cruzó a su estantería. Entre sus volúmenes de jardinería, sacó un delgado diario, uno que la señora Weatherby le había regalado la Navidad anterior. Dentro de la portada había una inscripción para Jane, a que ambos se volvemos más fuertes en el próximo año. Y entre dos páginas presionadas con violetas secas, la señorita Marple había escrito una carta, escrita en la propia mano, de la señora Weatherby. Una nota de agradecimiento por un lote de bollos de lavanda. Había algo en la escritura a mano en inclinado preciso. Según otra nota, Miss Marple había visto escondida en la bandeja de la colección de la iglesia 2 domingos. Antes, sin firmar, con una sola línea de guión cuidadosamente dibujado, no es quien dice que es. La señorita Marple dobló la carta con cuidado y la colocó en su bolso. Ahora tenía un motivo, o al menos la sugerencia de uno. Alguien tenía una identidad secreta, alguien que la señora Weatherby había descubierto, alguien lo suficientemente peligroso como para eliminar a 2 personas sin rastro. Y la señorita Marple, tranquila como siempre, estaba lista para aprender exactamente quién era. El sábado por la mañana se rompió con un silencio sobre West Peasham. La quietud de principios del verano colgaba fuertemente en el aire, roto solo por el chaqueta ocasional de estorninos o el tintineo de botellas de leche que quedan en las puertas. Para todas las apariencias externas, el pueblo se estaba comportando como lo hace las aldeas, ordenadas, rutinarias y educadas. Pero de esa superficie había un cambio innegable, una inquietud que se extendía a través de cada conversación susurrada y una mirada lateral. La gente comenzaba a sospecharse entre sí. La desaparición de la señora Weatherby y Clara Timms se habían visto más allá de la curiosidad o la lástima. Ahora se sentaba en el hombro de todos como un peso de plomo. Y la investigación del inspector Graves sobre Beach Hollow
Solo había agitado las brasas. Los nombres se hablaban en voces bajas. Las puertas se cerraron un poco más temprano en la noche. Y la frase «nada como esto ha sucedido antes» se repitió con una desesperación creciente. La señorita Marple había pasado las primeras horas componiendo una nota a su sobrino Raymond, no sobre la investigación, sino sobre su jardín, que fue tarde en la floración ese año. Ella creía, con bastante firmeza, que la claridad de pensamiento requería una rutina hasta las 10:30. Un paseo antes del almuerzo y una carta bien escrita cada mañana. Paró su mente, incluso cuando describió el progreso de sus dulces guisantes. Nunca se alejó de Arabella Godfrey, Peter Hartnell y el hueco. Fue justo después de las 11 cuando un golpe fuerte llegó a su puerta. Lo abrió para encontrar al vicario Julian Bryce, luciendo más desgastado de lo habitual. Sostuvo su sombrero en ambas manos, torciendo ligeramente el borde. «Perdona la intrusión, señorita Marple», dijo. «¿Puedo molestarte por una palabra?» «Por supuesto, reverendo», dijo, dándole el comienzo del interior. «Siéntate, acabo de preparar el té fresco». Asintió con agradecimiento y se instaló en la silla cerca del fuego, aunque el día fue lo suficientemente cálido como para hacerlo innecesario. «No sé por dónde empezar», dijo después de una pausa. «Se trata de Mark, ¿tu sobrino?» «Sí. Ain se ha ido». «El tejido de la señorita». Marple detuvo el punto medio. «Se ha ido. Él empacó una bolsa en algún momento anoche. No dejó nota. Tomó la bicicleta. Encontré su habitación vacía esta mañana. Ella lo estudió con cuidado. No era un hombre propenso al drama o la evasión. Y su preocupación ¿dio alguna indicación ayer de que podría estar planeando irse?» «Ninguno», dijo el vicario, aunque ahora, en retrospectiva, había una inquietud en él, una tensión. «Pensé que era Coupeau volviendo a la aldea después de lo que sucedió en el extranjero». La señorita Marple dobló sus manos en su regazo. «Perdóname por preguntar, pero ¿qué pasó con precisión en el extranjero? Ha habido mucha especulación». Anne Julian suspiró. «Mark estaba trabajando en Sumatra con una empresa comercial. Se enamoró de una mujer local. O eso dice. Hubo un desacuerdo con otro empleado, algo que ver con el dinero desaparecido. Mark no se le cobró, pero lo dejaron ir. Volvió a casa con malas intenciones. La familia insistió en que se quedara conmigo un tiempo». «¿Y la mujer?» «Murió», dijo el vicario en voz baja, fiebre Anne. «O eso decía la carta». La señorita Marple asintió lentamente. «Gracias, reverendo. Eso aclara algunas cosas». Se marchó poco después, visiblemente preocupado, y la señorita Marple permaneció un rato pensativa. La desaparición de Mark Hensley no era la causa del misterio, de eso estaba segura, pero era síntoma de algo más grande. Algo que se había puesto en marcha antes de la fiesta, antes de que Clara fuera a por el cordial, antes del primer golpe en la puerta de la señora Weatherby, aquella fatídica tarde. Necesitaba saber más. Esa tarde se dirigió al ayuntamiento, donde el inspector Graves había vuelto a instalar su cuartel general improvisado. La recibió con un respetuoso asentimiento y le hizo un hueco en la mesa abarrotada para que se sentara. «He oído hablar de Mark», dijo ella simplemente. Graves asintió. «Se ha ido durante la noche. Probablemente levante sospechas, aunque no estoy convencida de que sea nuestro hombre». La huida puede significar culpabilidad o miedo. Miedo a ser acusado o miedo a ser descubierto. «Exactamente», dijo. «He visto ambos». No dejó ninguna nota, pero el día anterior retiró una pequeña cantidad de efectivo de la oficina de correos. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Encontró algo más en el Hollow? ¿Algo que yo no haya visto?» Graves dudó. «Recuperamos una cinta para el pelo de una niña en azul pálido. Creo que
¿Encontró la cerilla? Ella asintió, sí. ¿Y el cigarrillo? Él pareció sorprendido. Recuperamos un cigarrillo extranjero. Sí. ¿Sabía de él? Yo también encontré uno con lápiz de labios. Eso no es algo que se le caería a una niña. No. Coincidió la señorita Marple. Pero podría pertenecer a alguien que concertó una reunión. Graves se frotó la barbilla. Arabella. Sin duda, esconde algo, pero aún no estoy seguro de que sea culpa. A veces, las jóvenes se esconden por otras razones vergüenza, lealtad fuera de lugar, o tonterías. Romantic. Graves esbozó una sonrisa cansada. Tiene una forma de leer a la gente. Señorita Marple. No leo. Inspector, solo miro. Más tarde esa noche, tras una cena de ternera fría y ensalada, la señorita Marple decidió dar otro paseo por Elderberry Lane. El crepúsculo teñía los setos de un tono bronce, y los senderos estaban tranquilos, salvo por el ocasional canto de un búho desde un árbol lejano. Cerca de la cabaña de la señora Weatherby, se detuvo. La casa permanecía sellada, vigilada de vez en cuando por un agente, aunque nadie había entrado desde el primer día. Pero algo la impulsó a acercarse a la puerta del jardín y mirar a través de ella. Había movimiento en la cocina, solo un destello, tal vez una sombra, pero había alguien dentro. Retrocedió rápidamente y giró hacia el seto, deslizándose hacia la parte trasera del jardín, donde el seto se abría cerca del lugar donde había encontrado la cinta. La ventana estaba entreabierta. Esperó, con el corazón sereno y la respiración tranquila. Entonces, la puerta se abrió con un crujido, y salió una figura esbelta, cautelosa e inconfundiblemente femenina. Arabella Godfrey apretaba algo en la mano, y la señorita Marple captó un destello de metal en una llave. La señorita Marple esperó a que Arabella desapareciera por el camino, antes de salir y seguirla a distancia. Arabella se movía con rapidez, deteniéndose a menudo para mirar hacia atrás. Atravesó el cementerio y se metió en el sendero que había detrás de la sacristía. La señorita Marple se mantuvo entre los árboles, dejando que la niña siguiera adelante. De repente, giró hacia un sendero estrecho que descendía hacia el viejo molino de agua, un lugar abandonado y cubierto de maleza. Arabella se coló dentro. La señorita Marple esperó 1 minuto, luego 2. Y entonces, desde dentro del viejo edificio de piedra, se oyó una voz. La voz de una niña clara, pequeña. ¿Es seguro ahora? La señorita Marple contuvo el aliento. Dio un paso adelante y buscó en su bolso la pequeña linterna que siempre llevaba junto a las gafas. El tiempo de las sombras casi había terminado, y alguien, por fin, estaba a punto de ser encontrado. El viejo molino de agua se alzaba como un centinela olvidado en el confín más remoto de la memoria de West Bisham, con sus muros de piedra, cubiertos de hiedra, y su techo combado bajo el peso de décadas. Los niños ya no jugaban cerca de él, e incluso los aldeanos más curiosos evitaban sus vigas inclinadas y la maleza rebelde. Pero en esa tranquila tarde de sábado, el molino fue testigo de algo extraordinario: la reaparición de una niña que se creía perdida y el desenlace de un secreto enterrado hacía mucho tiempo. La señorita Marple se acercó a la pesada puerta con silenciosa deliberación, antorcha en mano, sus pasos amortiguados por el musgo húmedo bajo sus zapatos. Dentro, el murmullo de voces se filtraba por las grietas de los muros de piedra, los tímidos tonos de una niña, seguidos por el susurro vibrante de Arabella Godfrey. Voz susurrada, tensa, asustada. La señorita Marple no llamó. Entró con cuidado en la puerta en sombras, y se aclaró la garganta con un sonido casi imperceptible. Arabella se giró, con los ojos abiertos, el rostro pálido a la luz de la antorcha. Apretó a Clara Timms contra su pecho. La niña, aunque delgada y pálida, parecía ilesa. «No deberías estar aquí», susurró Arabella.
con la voz quebrada. No puedes contárselo a nadie. Todavía no. La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila. Apagó la linterna y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Querida, dijo con dulzura, creo que ya es hora de secretos. Clara levantó la vista, reconociendo a la mujer mayor, y dio un pequeño grito. ¡Señorita Marple! Arabella se quedó quieta, respirando con dificultad. Está a salvo. Eso es lo que importa. Ha estado a salvo todo el tiempo. La señorita Marple asintió. Entonces quizás deberías decirme cómo sucedió eso. Los viejos engranajes y vigas del molino de agua crujieron débilmente con el viento exterior, mientras Arabella se sentaba lentamente en una caja volcada. Clara se acurrucó a su lado, agarrando una galleta en su pequeña mano. Arabella comenzó a hablar. Me encontraba con alguien en la cabaña de la señora Weatherby, dijo. No, por ningún motivo escandaloso, claro está. Solo alguien con quien había estado carteándome. No quería que mi madre lo supiera. Habría armado un escándalo. Habría intentado casarme en el acto. La señorita Marple no dijo nada, permitiendo que su silencio alargara la historia. Era Mark Hensley, admitió Arabella después de una pausa. Él no era loco, todos pensaban. Era amable, perdido, triste. En cierto modo, me habló de Sumatra, de la mujer que amaba, de cómo murió y de cómo lo habían culpado por cosas que no eran su culpa. ¿Y le creíste?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Arabella asintió. Sí, nunca me pidió nada, solo alguien con quien hablar. Y lo sabía la señora Weatherby. Arabella dudó. Ella sospechaba a mí. Dijo algo. Me advirtió. Creo que estaba preocupada. No porque pensara que Mark fuera peligroso, sino por quién más podría haberlo descubierto. ¿Quién más? Arabella bajó la mirada a Peter Hartnell. La señorita Marple sintió que su interés se agudizaba. Continúe. Nos vio una tarde. Mark salió por la puerta del jardín justo cuando Peter pasaba. Al día siguiente, Peter me detuvo frente a la oficina de correos. Dijo que me estaba poniendo en una posición comprometedora, que era joven e ingenua, y que no sabía con quién estaba tratando. La mente de la señorita Marple regresó a la conversación fuera de la panadería. El rostro pálido de Arabella, la tensión, el secretismo. No pensé mucho en ello, continuó Arabella, pero entonces la señora Weatherby desapareció, y ese día Clara apareció mientras yo estaba en la cabaña. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Pensé, ¿y si veía algo? ¿Y si alguien también iba tras ella? No podía pensar con claridad. Así que te la llevaste, dijo la señorita Marple. Yo no me la llevé, insistió Arabella, con la voz temblorosa. Le pedí que viniera conmigo. Le dije que era un juego. Solo necesitaba tiempo para resolver las cosas. Porque el molino estaba tranquilo en oculto. Mi tío solía traerme aquí cuando era pequeño. Guardaba algo de comida en una caja y mantas. No pretendía retenerla aquí tanto tiempo. Pero después de que la policía interviniera, su voz se fue apagando, hundiendo la cara entre las manos. La señorita Marple se acercó a Clara y le acarició suavemente la frente. «Has sido muy valiente, Clara», dijo. «Muy valiente. De verdad». La voz de Clara era un susurro. No quería decírselo. Lo prometí. La señorita Marple miró a Arabella. «¿Qué crees que le pasó a la señora Weatherby?» Los ojos de Arabella se llenaron de lágrimas. «No lo sé, pero creo que Peter Hartnell, sí, creo que lo confrontó. Tal vez le dijo que sabía algo, tal vez amenazó con ir a la policía». La señorita Marple se puso de pie. «Creo», dijo en voz baja, «que la señora Weatherby sí sabía algo, y creo que algo, o alguien, estaba amenazando la delicadísima red de apariencias que el señor Hartnell había tejido con tanto cuidado». Arabella también se puso de pie. «¿Qué?»,
me va a pasar. Actuasci tontamente, dijo la señorita Marple, pero no cruelmente. La ley y el inspector Graves lo tendrán en cuenta. Por ahora, llevemos a Clara a casa. Juntas del molino, Clara agarrada con fuerza a la mano de la señorita Marple. Al regresar a los campos abiertos, el sol poniente proyectó una luz dorada sobre los tejados del pueblo. El regreso de Clara traería alivio, alegría y 1000 nuevas preguntas, pero la señorita Marple no había terminado. No. Cuando llegó la policía para recoger a Clara y Arabella, la señorita Marple pidió hablar con el inspector Graves. Él escuchó atentamente mientras ella relataba lo que había sucedido. Mantuvo a la niña escondida por miedo, dijo la señorita Marple, y ese miedo no era a la ley, sino a las consecuencias de lo que sospechaba. Es decir, que Peter Hartnell no solo se estaba entrometiendo, sino manipulando. ¿Crees que está detrás de la desaparición de la señora Weatherby? La señorita Marple asintió. La señora Weatherby era de las que se fijaban en los detalles en una página extra, en un testamento, una conversación interrumpida, una mirada intercambiada. Habría visto el interés de Hartnell por Arabella. No romántico, sino estratégico. Después de todo, proviene de una familia con herencia. Graves frunció el ceño. Es abogado. Eso le da acceso. ¿Y si la señora Weatherby lo confrontara, le dijera que lo desenmascararía por coaccionar a Arabella o alterar documentos? La mirada de Graves se endureció. Entonces tenía un motivo, y no tenía coartada para la tarde en que desapareció. El inspector la miró fijamente. Algo más que instinto. Señorita Marple sonrió amablemente. Entonces, le sugiero que revise los archivos de la oficina de Hartnell, en particular, cualquier borrador del testamento de la señora Weatherby. Esa noche, la señorita Marple se sentó, de nuevo bajo su lila, observando el parpadeo de las farolas del pueblo. Clara estaba a salvo. Arabella había empezado a decir la verdad, y sospechaba que Peter Hartnell empezaba a sentir que se cerraban los muros. Aún quedaba más por venir. El verdadero crimen aún no se había identificado. Y la señorita Marple, siempre paciente, se acercaba al meollo del asunto. El domingo por la mañana, el pueblo de West Peasham se tambaleaba entre el alivio y la revelación. Clara Timms había sido encontrada, sana y salva, y todo Elderberry Lane pareció respirar. Por primera vez en días. Las madres lloraban, los niños eran abrazados y las campanas de Santa Mildred repicaban con una nota de agradecimiento más ferviente que de costumbre. Pero para la señorita Marple, el misterio estaba lejos de resolverse. La desaparición había terminado. Sí, pero la cuestión del destino de la señora Weatherby seguía flotando en el aire como una niebla tenaz. Y aún más profunda, la red de motivos y secretos apenas comenzaba a revelarse. Su verdadera estructura, la confesión nocturna de Arabella Godfrey en el molino de agua, había hecho más que devolver a una niña desaparecida. Había confirmado la creciente sospecha de la señorita Marple, que el crimen en el centro del asunto no había sido espontáneo ni impulsivo, había sido deliberado, calculado, nacido no de la pasión, sino de una silenciosa e interesada conservación. Y en el centro estaba Peter Hartnell. Las sospechas de la señorita Marple no se basaban en gestos dramáticos ni arrebatos repentinos. Todo lo contrario, Anne Hartnell había estado sereno, demasiado controlado, en un pueblo donde ni siquiera la encargada de correos podía evitar revelar sus opiniones con un ligero arqueo de ceja. Peter Hartnell era un hombre que no revelaba nada, pero según la experiencia de la señorita Marple, quienes afirmaban estar por encima de los chismes, a menudo simplemente ocultaban lo suyo. Esa mañana visitó al inspector Graves, quien ahora poseía la llave de la oficina de Hartnell, ubicada en un estrecho edificio de ladrillo junto a la plaza del pueblo. Tenía una pequeña placa, Peter E. Hartnell,
procurador y comisionado de juramentos, y que en su día perteneció a su difunto padre. ¿Cree que encontraremos algo?, preguntó Graves mientras abría la puerta. Creo que si el señor Hartnell es tan listo como se cree, respondió la señorita Marple, no encontraremos nada. Pero es la clase de nada que importa. El interior era sobrio pero ordenado. Un escritorio de caoba, 2 sillas altas Anne Archivedor y una estantería con la típica colección de revistas de derecho y libros de contabilidad. Las ventanas estaban limpias, la alfombra desgastada pero ordenada. La señorita Marple se acercó al archivador, mientras Graves abría los cajones del escritorio. No tardó en encontrar algo curioso. En una carpeta marcada con Dewey Localise, varios documentos relacionados con el patrimonio de la señora Weatherby. Un borrador de su testamento, fechado 6 meses antes, dejaba modestas sumas a diversas causas eclesiásticas y el resto de su patrimonio a una prima de Dorset. Pero detrás de ese borrador había otra versión, esta vez fechada solo 3 semanas antes. La señorita Marple la examinó con sumo cuidado. La versión actualizada eliminaba por completo a la prima. En su lugar, legaba la pequeña propiedad y los fondos restantes a una tal Arabella Godfrey, con una breve explicación: en reconocimiento a su amabilidad durante mi reciente enfermedad y a su deseo expreso de no depender de la influencia de su madre. El inspector Graves leyó el documento 2 veces. Esto sorprendería mucho, murmuró. No hay testigos en esta copia, no hay recibo de presentación. ¿Y por qué Arabella? La voz de la señorita Marple era suave. Eso es lo que Peter Hartnell habría querido que preguntáramos. No por qué Arabella, sino por qué la eligieron en lugar de la prima. Pero mire, este tipo de letra no es de la máquina de escribir habitual de la señora Weatherby. Tenía una vieja Remington. Esto es demasiado moderno, demasiado nítido. Y si me permite, metió la mano en su bolso y sacó la carta que le había mostrado antes al inspector. La letra aquí, la de la señora Weatherby, no coincide con la firma en este testamento revisado. A primera vista, similar, pero este trazo, señaló delicadamente, es demasiado afilado. Sus manos temblaban ligeramente por la artritis. Nunca firmó con líneas tan limpias. El inspector Graves asintió con gravedad. Una falsificación. La señorita Marple emitió un suave murmullo. O un intento de falsificación. Un testamento falsificado después de su muerte sería casi imposible de defender ante un tribunal. Pero si alguien la convenciera de firmarlo bajo presión o de desaparecer antes de que pudiera objetar la falsificación, entonces podría esperar afirmar su validez antes de que a nadie se le ocurriera cuestionarlo. Graves se recostó en el escritorio. Y si Arabella hubiera muerto o desaparecido, entonces la herencia quedaría intestada. Precisamente, dijo la señorita Marple, y un abogado con control sobre el proceso podría influir bastante favorablemente en el destino de esa herencia. Exhaló. Es un motivo, sin duda. Al final de la tarde, se obtuvo una orden judicial y Graves envió a buscar a peritos calígrafos y a un equipo para que registraran las propiedades de Hartnell. Pero el abogado no aparecía por ninguna parte. Su casa estaba cerrada y a oscuras. Su coche seguía aparcado pulcramente en su sitio, pero el hombre había desaparecido. La noticia corrió rápidamente. Como siempre en West Peasham, al anochecer, la especulación floreció en cada salón y puerta. La señorita Marple, sin embargo, dedicó la tarde a escribir. Con su propia y precisa caligrafía, redactó una carta al señor Thomas Redgrave, magistrado jubilado de Match Norfield, quien en una ocasión la había ayudado con un caso delicado, relacionado con una viuda desaparecida y un pastel de frutas envenenado. Adjuntó el testamento falsificado, una fotografía de la firma original de la señora Weatherby y una nota que decía simplemente: la historia que no cuentan está escrita entre las páginas.
Sabía que Peter Hartnell no huiría muy lejos. No era, por naturaleza, un hombre hecho para escapar. Toda su existencia dependía de las apariencias, rutinas y el sutil subterfugio de la confianza profesional. Él, según ella, probablemente, seguía en el pueblo, o no muy lejos, esperando el momento de reclamar su autoridad, antes de que alguien se diera cuenta de lo que se le había escapado. Pero el tiempo no corría a su favor. A la mañana siguiente, un agente avistó algo inusual en el camino de Serga junto al canal. A 3 kilómetros del pueblo, en un maletín medio sumergido, con el cierre oxidado y roto. Dentro había papeles, una carta a medio escribir y una fotografía rasgada de la señora Weatherby, curiosamente doblada por la mitad, dividiendo su rostro. Uno de los documentos llevaba la letra de Hartnell, comenzada, pero nunca terminada en a quien corresponda. No pretendía. El resto se fue apagando. Al mediodía, encontraron a Peter Hartnell escondido en la caseta del guarda del ferrocarril, en desuso en Netherby Junction. Con frío, hambre y desaliñado, no se resistió al arresto. El inspector Graves lo llevó a West Beecham discretamente, pero el pueblo lo sabía. Siempre lo hacían. Cuando la señorita Marple se enteró de la noticia, no se sorprendió. Regresó a su silla de jardín, observando cómo las abejas volaban perezosamente alrededor del arbusto de lavanda. Lo había visto todo, no solo a través de pistas, sino a través del comportamiento de la gente cuando se sentía asustada, amenazada o codiciosa. La señora Weatherby había confiado en sus instintos e intentado proteger a una joven de ser Utah. Clara había caído en una mentira demasiado grande para comprenderla. Arabella, con toda su confusión y ansia de independencia, había jugado un juego peligroso sin darse cuenta de lo que estaba en juego. Y Peter Hartnell, tranquilo, respetable y profundamente ambicioso, simplemente había seguido su naturaleza hasta su inevitable fin. Pero quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba la señora Weatherby? No había ningún cuerpo, ninguna confesión. Y la señorita Marple, incluso mientras veía cómo el sol comenzaba a ponerse tras los setos, supo que la respuesta aún no se había revelado. Aún quedaba un hilo por tirar, y la señorita Marple, con su labor de punto en el regazo y su mente trabajando tranquilamente, estaba lista para tirar de él. O este bicho me estaba cambiando de nuevo, no de forma drástica, no de una forma que un extraño pudiera notar, pero para quienes conocían bien el pueblo, sus ritmos, sus olores, sus mezquinas tradiciones y sus quejas susurradas, algo había cambiado en la atmósfera. El regreso de Clara Timms había traído una sensación de alivio temporal, y el arresto de Peter Hartnell había repercutido en el tejido social del pueblo. Pero la pregunta persistente, el dolor silencioso que nadie se atrevía a expresar en voz alta, persistía. ¿Dónde estaba la señora Weatherby? La ausencia de la anciana aún flotaba como una sombra en el sendero que antaño cuidaba con tanto cariño. Sus ventanas estaban cerradas, sus rosas ahora silvestres a lo largo del muro del jardín. Evitaba mirar su cabaña directamente, como si pudiera abrir la boca y decir alguna verdad tácita. La señorita Marple, mientras tanto, mantenía sus hábitos. Tomaba el té a la misma hora cada mañana, intercambiaba bromas con los vecinos de camino a la frutería y continuaba tejiendo al final de la tarde. Pero sus ojos permaneció siempre alerta, sus pensamientos girando silenciosamente en torno a la pregunta que se había estado haciendo desde la fiesta. ¿Por qué una mujer como la señora Weatherby, tan arraigada, tan confiable, desaparecería sin dejar rastro? La participación de Peter Hartnell explicaba muchas cosas: el testamento falsificado, la presión sobre Arabella, el intento desesperado de controlar una situación que se le escapaba de las manos, pero no los últimos movimientos de la señora Weatherby. No había pruebas de que hubiera salido de su cabaña ese día. Nadie la vio irse no había ninguna nota
A ninguna despedida, solo una puerta abierta, una taza de té abandonada y una mujer desaparecida. La señorita Marple sabía muy bien que algunas desapariciones no eran actos de violencia, sino decisiones, actos deliberados y desesperados de autoconservación, y así, el lunes, a última hora de la tarde, visitó el único lugar al que aún no había regresado desde que comenzó el misterio. La cabaña en Elderberry Lane. Había acordado con el inspector Graves que le permitieran el acceso, y con él, agente de guardia, joven y agradable, aunque claramente poco acostumbrado a estar en presencia de alguien como la señorita Marple, le abrió la puerta con aire de curiosidad. «Está todo igual», dijo. «Hemos tocado muy poco. Bien, tío». La señorita Marple: «Nunca me fío de una habitación que ha sido ordenada después de un desastre». Dentro, el aire era viciado pero imperturbable. El tenue aroma a lavanda persistía, mezclándose con las motas de polvo que danzaban bajo la luz oblicua del sol. Todo estaba como antes: el sillón floral junto a la chimenea, los tapetes de encaje, el cojín vacío del gato junto a la ventana. La señorita Marple se movía lentamente, no como si buscara, sino como si se reencontrara consigo misma. Había estado en la habitación antes, muchas veces, a lo largo de los años, para tomar el té y charlar en la iglesia, para tardes de intercambio de semillas y para tarjetas de cumpleaños. Se detuvo junto al escritorio. Estaba cerrado, pero la llave aún colgaba del pequeño gancho junto a la ventana. Lo abrió con dedos delicados. Dentro, el contenido habitual: sobres, sellos, una libreta de direcciones, una lata de imperdibles, una campanilla de plata que usaba cuando se le entumecían las rodillas. Pero en el fondo del cajón, escondido tras un fajo de tarjetas sin usar, la señorita Marple encontró algo fuera de lugar. Una pequeña bolsa de tela de terciopelo verde, con un cordón de cinta descolorido. Lo abrió y encontró 3 objetos: un broche de plata con forma de rosa, un juego de llaves atadas con cordel y un trozo de papel doblado. Reconoció el broche. Había pertenecido a la madre de la señora Weatherby, y solo se usaba en domingos especiales. Las llaves, imaginó, pertenecían a la puerta trasera y al cobertizo del jardín. Pero fue el papel lo que captó su interés. Desdoblado, reveló un breve mensaje con la inconfundible letra de la señora Weatherby: «Si algo ocurre, dáiselo a Jane Marple. Ella sabe mirar donde otros no ven». La señorita Marple dobló la nota lentamente y la guardó en su bolso. Luego centró su atención en el jardín. La puerta trasera estaba efectivamente cerrada. Usó la vieja llave para abrirla y entró en el cobertizo del jardín anordenado, con un ligero olor a tierra húmeda y aceite de linaza. Las macetas estaban apiladas, las herramientas limpias y colgadas. Pero allí, detrás de los sacos de compost, había un viejo baúl. Estaba cerrado. Dudó un momento, luego usó la llave restante. El baúl se abrió con un crujido. Dentro, bajo una manta, había una cartera, un bastón y una lata de galletas. Más importante aún, había un mapa de los senderos que rodeaban Beach Hollow, doblado y anotado. La señorita Marple sonrió. No se habían llevado a la señora Weatherby. Se había escondido. Sin embargo, el porqué permanecía. Esa noche, la señorita Marple solicitó hablar tranquilamente con Arabella Godfrey. Se encontraron en la sacristía de la iglesia. Arabella estaba pálida y temblorosa, una sombra de lo que era. «¿Es cierto?», preguntó Arabella, «que señor Hartnell estaba falsificando el testamento?» «¿Qué planeaba usarme para Annecy?», dijo la señorita Marple con suavidad. «Y creo que la señora Weatherby lo sabía. Descubrió el borrador, o escuchó una conversación, y en lugar de enfrentarlo, en lugar de arriesgarse a que su muerte pareciera un accidente, eligió desaparecer». La voz de Arabella se quebró. «Entonces, ¿dónde está?». La señorita Marple estudió a la chica de cerca. «Esa, querida, es la...». «Preguntan, pero
Creo que está esperando el momento de regresar, y ese momento debe venir de ti. Arabella frunció el ceño. De mí debes sacarla. No con fuerza, no con culpa, con honestidad. Y así, al día siguiente, Arabella escribió una carta sencilla, que la señorita Marple entregó en mano, en la puerta trasera de la casa de campo de Wetherby. Decía: lo siento, tenía miedo, no quise ser parte de nada que te hiciera daño. No sabía en quién confiar, pero creo que ahora lo entiendo, y estoy lista para hacer lo correcto. La señorita Marple esperó 2 días y luego 3, y en la cuarta mañana recibió una llamada telefónica. Jane, dijo la voz tranquila y familiar, ¿crees que podríamos tomar el té esta tarde? Era la señora Wetherby, viva y serena, y lista para contar su historia. Se encontraron en la vicaría, con el inspector Graves, presente por sugerencia de la señorita Marple. La señora Wetherby parecía más delgada, con el pelo gris recogido en un sencillo moño. Sus ojos, aunque cansados, eran claros. Nunca quise que llegara tan lejos, pero una vez que vi el documento, el testamento falsificado, supe de lo que era capaz. Peter, no pensé que me haría daño, pero pensé que podría arruinar a Arabella, y eso no podía soportarlo. Se escabulló por la puerta trasera tras ver llegar a Clara y se ocultó en el hueco. Luego se dirigió a la propiedad de una vieja amiga, justo al otro lado de Netherby. Lo habían planeado semanas antes, un plan de contingencia. La señorita Marple había tenido razón en todo, y sin embargo, dijo muy poco durante la conversación. Simplemente permaneció sentada, con las manos juntas, mientras las piezas finales se encajaban. No fue hasta que se sirvió el té y se retiraron los platos que habló. La gente cree que una desaparición siempre es un final, dijo en voz baja, pero a veces es un comienzo, una declaración de que uno ya no será manipulado, de que ya no tendrá miedo. La señora Wetherby sonrió. Y un recordatorio de que incluso en un pueblo como West Beecham todavía hay cosas que aprender. La señorita Marple asintió. Y afuera, en el aire estival, las campanas de Santa Mildred comenzaron a tañer. La verdad, por fin, había empezado a sonar con claridad. No hubo un gran juicio, ni una escena de mazo en el juzgado de West Beecham. Ese tipo de espectáculo pertenecía a los periódicos y las novelas de suspense, no a las tranquilas y sinuosas calles de la campiña inglesa. En cambio, hubo una declaración leída por el inspector Graves ante el consejo parroquial y un breve artículo en la Gaceta de Match Norfield, que describía el asunto como una falta de decoro legal bajo investigación y elogiaba a las fuerzas del orden locales por la rápida resolución de un preocupante asunto doméstico. Pero todos en West Beecham sabían lo sucedido, aunque nadie lo mencionara abiertamente en la calle. Peter Hartnell había falsificado un documento legal para manipular una herencia, se había aprovechado de las inseguridades de una joven, y había jugado con el silencio de una viuda anciana. Al ser confrontado, ya fuera por el riesgo de ser descubierto o por la inesperada lealtad entre Arabella y la señora Wetherby, había perdido el equilibrio por completo, y mientras la ley avanzaba lentamente para desentrañar sus maquinaciones en los tribunales y los procedimientos civiles, fue la señorita Marple quien ya había desentrañado la verdad moral del asunto. Al día siguiente del regreso de la señora Wetherby, el pueblo volvió a cambiar, no volvió a ser lo que había sido antes. Momentos como estos dejan huellas permanentes, como huellas en arcilla endurecida, sino a algo más cauteloso, más vigilante. Clara Timms había vuelto a casa, y aunque su madre no le permitía salir de la puerta del jardín sin supervisión, se estaba recuperando bien. Los niños del pueblo la trataban como a alguien que regresaba de una aventura nunca. Disfrutaba mucho de esa atención, pero la soportaba con el discreto orgullo de quien había visto cosas que la mayoría
no había visto. Arabella Godfrey permaneció en el pueblo, para la leve sorpresa de algunos y el severo juicio de otros. Su madre había empezado a hablar de ella con un tono de cansado triunfo, como si el nombre de Arabella ahora tuviera un brillo de trágica nobleza, pero la muchacha misma había cambiado. Atrás quedó la confianza despreocupada, reemplazada por una sobria claridad. Al final, había decidido no eludir su participación en el asunto. Se había enfrentado a la señora Wetherby, afrontado su propio dolor y había permitido que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Y eso, en opinión de la señorita Marple, era mucho más importante que la inocencia. La señora Wetherby reanudó su vida en el Dorbury Lane, como si simplemente se hubiera tomado unas largas vacaciones. Sus rosas estaban podadas, su despensa reabastecida, su gato regresó al cojín junto a la ventana. Los aldeanos la visitaban en oleadas cautelosas. Primero aquellos que lo consideraban un deber moral, luego aquellos que ya no podían resistir la curiosidad, y por último, aquellos que vinieron porque siempre la habían apreciado. Los aceptaba a todos con la misma amabilidad, ofreciéndoles galletas de mantequilla y charlando, y sin mencionar el incidente a menos que se lo pidieran directamente. Aún así solo decía: algunas verdades tardan en salir a la luz. Personas también. La investigación policial concluyó en silencio. La renuncia de Peter Hartnell al comité legal de la parroquia fue aceptada sin protestas. A su debido tiempo, sería juzgado por falsificación y suspendido del ejercicio de la abogacía indefinidamente. Resultó que no había huido de la culpa, sino de la humillación en el desmoronamiento de una vida construida sobre el control. Había algo de clemencia en eso, pensó la señorita Marple. Una tarde, casi una semana después de que la pieza final hubiera encajado, la señorita Marple estaba sentada en el jardín de la vicaría, con su taza de té sobre un pequeño posavasos de encaje. El sol de verano había regresado con suave insistencia, y las abejas flotaban perezosamente entre los Delft. El inspector Graves se unió a ella, habiendo desarrollado un cariño por la compañía de la señorita Marple que jamás admitiría en voz alta. Se sirvió el té y se recostó en la silla de mimbre con un suspiro. «Sabe», dijo, «cuando llegué aquí, pensé que este sería un caso de personas desaparecidas, con un final trágico. Luego pensé que sería un secuestro de menores. Luego, fraude, entonces algo aún más retorcido». La señorita Marple dio una leve sonrisa a Neran. Todas esas cosas, en parte, pero realmente, se trataba de la naturaleza humana. Graves se rió entre dientes. «Dices que como si fuera lo más simple del mundo». «No lo es», respondió ella. «Es lo más complicado que existe, pero también es el más consistente». La miró con una curiosidad genuina. «¿Cómo lo supiste? ¿Que la señora Wetherby estaba viva? ¿Que Arabella tuvo clara? ¿Que Hartnell estuvo involucrado?» La señorita Marple tomó un sorbo de té. «Porque la gente te dice a qué temen, incluso cuando están tratando de no hacerlo». Clara no estaba asustada de la manera habitual cuando desapareció. Ella no fue tomada. Ella estaba escondida, y Arabella se comportó como alguien que estaba asustado no de castigo, sino de responsabilidad. Y Hartnell habló demasiado suavemente, y se presentó en todas partes, ofreciendo preocupación, pero nunca ofreciendo la verdad. En mi experiencia, las personas verdaderamente preocupadas no se esfuerzan tanto por demostrarlo. Graves sacudió la cabeza. «Que nunca intente mentirte». La señorita Marple sonrió. «Oh, inspector, nunca lo tienes». Unos días más tarde, había otra reunión de jardín, esta vez no una fiesta, sino un té modesto en la casa de la señora Wetherby. Había invitado solo a unos pocos, a Clara y su madre, Arabella, el vicario y su esposa, la señorita Flint, que
Había llegado con un cuaderno sobrenalado, como siempre, y por supuesto, la señorita Marple. La conversación fue la luz, las primeras bien bordadas, y la lemota se sació adecuadamente, acariciando suavemente. Hubo murmullos de acuerdo, unos pocos asentimientos avergonzados y un aire general de algo reparado, no perfectamente, sino sinceramente, a medida que el sol se bajaba, y los invitados partieron uno por uno. La señorita Marple permaneció un poco más. La señorita Marple preguntó en voz baja. ¿Te refieres, quieres decir? La señora Weatherby respondió. No hagáis lo que tenía que hacer. Pero no me habría quedado escondido. Sabía, eventualmente, que alguien lo entendería. Alguien como tú. La señorita Marple se encogió de hombros. A veces creo que la única razón por la que la gente me habla es porque escucho sin interrumpir. Esa no es la única razón, dijo la señora Weatherby, pero es un muy buen comienzo. They parted with a warm clasp of hands, and Miss Marple made her way back through the lane, her footsteps soft, her mind content. Back in her cottage, she folded away her notes, placed her last knitted square on top of the basket, and sat for a long while with a book in her lap and her thoughts far away. She had once told Raymond in a letter that evil was rarely grand. More often it was quiet, reasonable, smiling in the parlor while arranging algo horrible fuera de la vista, comprension. Y eso, a su manera, era justicia.